Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la palabra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo al arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca de allá del pacto delante de Jehová, del arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del pacto el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dando las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hasta acá no vamos a leer, hermano. Después quizás leamos unos versículos más. Acá nos habla que siempre los filisteos, un pueblo, dice que eran descendientes de Cam, del hijo de Noé, y que eran beliscosos. En todo tiempo fueron los mayores enemigos del pueblo de Israel. El arca del pacto, que había sido sacada por los filisteos, era que contenía los 10 mandamientos que había dado por Dios a Moisés. Supuestamente debía estar guardada en el tabernáculo. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, dice, para ofrecer sacrificio. Pero Ofni y Finés, que también eran sacerdotes, pero no sumo sacerdote, profanaron, dice, el arca al entrar ilegalmente a sacar el arca. El pueblo, viendo derrotado, pensaban que trayendo el arca les iba a dar la victoria. No podemos pensar que
que nosotros ellos lo usaban como algo así como que fuera, ¿cómo le dicen esto? Que fuera una estatua, algo que ellos puedan creer y que les pueda dar fuerza para ganar. En Omnifinet habla en el capítulo 2 del versículo 12, habla lo que eran estos muchachos. Eran bastante, dice cuando habla de los pecados del hijo de Elí. Dice en el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, dice, con 3 dientes, lo metía en el perol. Dice que metían en el caldero la marmita y sacaba el garfio. Tomaba para sí de esta manera, hacía con todo lo que recibía lo que israelita que venía a Silo. Asimismo dice, el hombre si le respondía, queme la grasura primero y después toma tanto que no quiera, él respondía, si no me lo das, ahora mismo lo tomaré a la fuerza. O sea, tenían un comportamiento erróneo los hijos de Elí. Entonces, aprovechaban la posición de ellos que tenían para satisfacer sus lujurias de poder, control y desprecio y arrogancia hacia el pueblo y al culto que rendían los israelitas a Dios. Entonces, cuando Israel, dice en el versículo 5, el 4:5, dice, gritó jubiloso por el arca. Dice que los filisteos tuvieron miedo. Ahí vemos que no es un amuleto ni nada para el arca, para ellos creían que era un amuleto. Era un falto de conocimiento, una falta de dedicación también a Dios. Y también en el capítulo, cuando Dios le habla a Samuel de lo que hacían los hijos de Elí y lo que él permitía, era muy permisivo al hacer con sus hijos. No los llevaba una buena. Él les dice que por qué lo hacían, todos los que escuchaban, y ellos no le hicieron caso. Le dijo, pobre de aquel hombre que pecare, porque si un juez lo juzga, no es tanto lo que lo va a juzgar si están haciendo contra Dios. Elí tuvo punto fuerte porque juzgó a Israel, habló con Ana, la madre de Samuel, cuando Ana rogó por el nacimiento de su hijo, porque era estéril, que no le había dado Dios hijos a ella, educó también y entrenó muy bien a Samuel, fue el más grande juez de Israel, pero tenía debilidades, no educó ni disciplinó a sus hijos, y no reaccionaba ante nada, ni tenía decisiones decisivas. En el arca de pacto para él era una reliquia, para él, lo que cuidaba de Jehová, no era otra cosa. No podemos creer que Dios pueda actuar en nuestras vidas si nosotros no ponemos nuestra parte de respetar y adorar a Dios como corresponde. Las batallas de Israel ganadas fueron de la mano de Dios. No fueron por la fuerza o la habilidad de ellos, sino fueron ganadas por la mano de Dios. Nosotros tenemos muchas veces las batallas que ganamos, las ganamos por la mano de Él, por la fuerza y la voluntad de Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Otra cosa no podemos hacer. Si buscamos de todas las batallas que ganó Israel, fue cuando se dirigieron a Dios y preguntaron, todo siervo, que está escrito en la palabra de Dios, cuando preguntaron las batallas, si ganaba, sí o no, pero era preguntar y encomendar las batallas a Él, y no era para vanagloria de los hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso, cuando vi la parte esta de capturar el arca, ella dice que los filisteos capturan el arca, me dio el pensar de que muchas veces
cuando nos equivocamos, porque buscamos la facilidad. El ser humano busca la facilidad de hacer las cosas las más fáciles y no buscar el sacrificio. Y el sacrificio que tenemos es encomendarnos en las manos de Dios cada día y que las batallas las gane Él. Por eso cada día nosotros rogamos y imploramos a Dios por nuestras vidas, por nuestros familiares, por nuestros hijos, y que Él nos enseñe día a día, porque si Él no nos enseña a nosotros vivir una vida de acuerdo a la que Él quiere, no podemos vivir en esa vida. Había una vez una persona que decía, él se crió así como yo en la escuela dominical también, y dijo que una vez hizo profesión de fe, solo Dios y él sabe, y cuando se encontró una vez con un hermano, el hermano lo saludó y le preguntó si se congregaba. Le dijo, no, pero la Biblia la tengo en mi mesita de luz. Pero le dijo el hermano, ¿tú lo lees? No, pero está en la mesita de luz. Y ese no es un amuleto, como tenían los israelitas. La Biblia es para leerlo y obedecer lo que nos dice Dios por medio de la palabra. Ojalá que día a día nosotros podamos entender que la palabra de Dios hay que llevarla y ponerla en práctica. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias de lo que pasa alrededor nuestro sin conocer realmente lo que Dios quiere para nosotros? Dios nos alienta en su palabra a vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos pide, a lo que Él nos da y a lo que Él nos da en la palabra para que nosotros las podamos llevar en práctica. Y aquellos que aún no conocen, si algunos que no conocen la palabra de Dios aún, Dios tiene algo para ellos. Tiene algo que no lo da el mundo, que no lo da la banalidad del mundo, sino nuestra vida tiene que estar centrada en la palabra de Dios y llevar su palabra siempre adelante y siempre en nuestro corazón y llevando con nuestras obras. El Señor que nos guíe día a día y nos guarde en su palabra, y nosotros que atesoremos cada día la palabra de Dios en nuestros corazones. Era lo que quería compartir en esta noche con ustedes, y ojalá que sea de bendición para cada uno, y conozcamos que no hay otras cosas que no sea la palabra verdadera, y los amuletos no existen para Dios, solamente existe su palabra y su amor. Que así sea.